Es bien bonito ver cómo los seres humanos podemos mostrar tanta simpatía por los perritos y los gatitos. De verdad que se siente bien bonito todas estas historias donde rescatamos perritos, donde hacemos cosas bonitas por los gatitos, donde tenemos este amor por los pues animalitos indefensos que pues están a nuestro alrededor y están en muchas partes. Pero a veces me pregunto cómo es que nos falta tanta simpatía y amistad por otros seres humanos. Muchos han perdido el rumbo de maneras muy malas, es evidente, y no han sabido cómo regresar. Pero ¿cómo podrían regresar, dijo Isaías, si no hay nadie que les enseñe el camino de regreso a Dios? Nuestra misión, tu misión, mi misión, es el de guiar a los perdidos como un día nosotros estábamos y volverlos al camino de la rectitud y ayudarles a encontrar su casa eterna. Creo yo que debemos romper con esa vieja costumbre de llamar paganos a aquellos que tienen otra fe distinta a nosotros. Es más, si nos pusiéramos muy exigentes, creo que los peores paganos están entre nosotros. Debemos amar a las personas, incluso a las que creen diferente a nosotros, y por muy difícil que parezca, también debemos amar a los que se hacen llamar nuestros enemigos. Ojo, ponme atención en esto, no sea que de pronto vayas a pensar que estoy diciendo otra cosa. No necesitamos amar las cosas que ellos creen o las cosas que ellos hacen. Amarlos no significa solapar o estar de acuerdo con ellos. Simplemente significa amarlos. Y aunque no lo creas, esto es parte esencial de la enseñanza de la Biblia. Hoy comenzamos a leer el capítulo 10 del libro de los Hechos y por última vez vamos a ver a Pedro en medio de todo este escenario, porque después conoceremos un poco más de Saulo, que ahora vamos a conocerlo como Pablo, y su trabajo con personas como nosotros que no son judíos. Quiero que notes cómo Dios va tejiendo su plan, incluso con hilos de una madeja que nadie más hubiera escogido usar. Para los judíos no era bien visto juntarse con personas fuera de su religión, mucho menos hacer tratos con ellos. Pero en Pedro ya había comenzado a suceder un cambio. Seguro ese cambio también está sucediendo en tu corazón. En el último versículo del capítulo 9 nos quedamos donde Pedro va a quedarse en la casa de Simón, que era de oficio curtidor. Los curtidores son las personas que trabajan en la piel de los animales, de ciertos animales, para que no se descomponga y la podamos ocupar para hacer, no sé, zapatos, accesorios, bolsas, incluso ropa. Este oficio era considerado, pues, impuro. Este no era un oficio bien visto por los judíos, sobre todo por la religión, porque estaba en contacto con animales muertos. Pero por alguna razón dejaron a un lado esta diferencia y la casa de Simón el curtidor terminaría convirtiéndose en un lugar importante del trabajo de la iglesia. Imagínate, la religión judía malmiraba a Simón el curtidor. De hecho, había una regla, le contaba a Diana ayer, había una regla de que la casa del curtidor debería estar por lo menos a 50 metros de todas las demás casas, porque eran personas con las que uno no debería juntarse uno mucho. Pero la iglesia hizo su centro de actividades en esa ciudad, porque precisamente es en las casas donde la misión de la iglesia tiene su éxito, incluso en casas que la religión ha despreciado. ¿Crees que tu casa será un buen lugar para que la iglesia pueda ser plantada? Pero continuamos leyendo el capítulo 10 de Hechos y dice así, versículo 1. En la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán del regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Qué buena persona parece ser este soldado, ¿no creen? Pero ¿qué crees? Nunca había oído hablar de Jesús y no era su seguidor. Aún Cornelio no conocía la libertad. Aparentemente no estaba muy lejos. Juan dice en su Evangelio, capítulo 1, versículo 9, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. No es un secreto que Dios es real y dentro de nosotros hay una necesidad que solo puede ser completada en Jesús, aunque nosotros en nuestra ignorancia la llenamos con otras cosas.
el peligro de esto es no reconocer la luz que es Jesús. Hay muchos Cornelios allá afuera, personas de todos los tipos, con muchos problemas evidentes, una vida que deja mucho que desear, claro, con todas sus virtudes y que de alguna manera la luz les ha estado iluminando. Solo ellos conocen o están por conocer la manera en que Dios va a tratar con sus vidas. Pero la mayor transformación de la que hoy quisiera hablarte está sucediendo en ti y en mí. O por lo menos debería estar sucediendo. Pedro de ninguna manera iba a tener tratos con Cornelios. Aun cuando las enseñanzas de Jesús en cuanto al amor y la misión habían sido claras, la religión en el corazón de Pedro aún no había salido del todo. Pedro seguía teniendo sus situaciones con personas fuera de la religión judía. Pedro tuvo una visión entonces, donde vio un manto que tenía animales que la religión judía consideraba malos o impuros. La Biblia continúa diciendo en el capítulo 10, versículos 13 en adelante: Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de estos animales. Versículo 14 dice: Pedro le respondió: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley, o sea, la ley de la religión judía, no nos permite comer carne de estos animales, y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Dios le dijo: Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. ¿Qué más le podías pedir a Pedro? Ya bastante había logrado con estar en la casa de Simón el curtidor, ¿no crees? Lamentablemente, la religión cristiana evangélica también tiene un discurso que discrimina. Sabemos que todas las personas necesitan conocer de Jesús. Estamos conscientes que el amor es un principio importante del que sigue los pasos de Jesús. Pero por alguna extraña razón, tenemos una lista de las personas con las que nunca platicaríamos cosas de Dios, personas con las que nunca entablaríamos una amistad o personas a las que nunca aceptaríamos en nuestro círculo de vida. Ya ni pensar en ir a su casa y plantar la iglesia allí, ¿no? En el Evangelio no puede caber la discriminación. Gálatas 3:28, Pablo dijo: ya no hay distinción entre judíos y no judíos, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Quiero que escuches esto. Solo la fe en Jesús nos hace hijos de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Solo la fe en Jesús nos hace hijos de Dios. Cuando en verdad abrazamos a Jesús como nuestro mayor tesoro y experimentamos la liberación del pecado, algo nos empuja a compartirlo con los demás. No podemos quedarnos callados con lo que Dios está haciendo con nosotros. Debemos contarlo. Deberían saltarse desde dentro de nuestro corazón las razones para hacerlo. Esto no significa fuerzas que tengas que predicar con una bocina en las plazas o en un púlpito en un templo. Creo yo que ahora mismo tenemos la gran oportunidad de contarles acerca de nuestro Salvador, Jesús, a las personas que viven con nosotros, a los que nos encontramos en el transporte público, a los que trabajan con nosotros, a las personas que nos vamos topando en la vida. No solo con palabras, también con nuestra manera de vivir podemos dar testimonio de Jesús a todos. Pedro, él no se resistió al plan que Dios ya había echado a andar para la salvación de muchos. En el versículo 21, Pedro dijo a Cornelio y su familia: ustedes deben saber que a nosotros los judíos la ley no nos permite visitar a personas de otra raza ni estar con ellas, pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. Y continuó diciendo en el versículo 34: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que le obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno, sin importar de qué país sean. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor que manda sobre todos, para que por medio de él todos vivan en paz con Dios. ¿Cuál es la misión o la finalidad? Que todos vivan en paz con Dios. Está claro entonces que nuestro deber, tu deber y el mío, es ir y capacitar y entrenar a otros a encontrar el camino de regreso a Dios. Hay mucha gente a tu alrededor que les gustaría oír hablar sobre Jesús.
personas que necesitan urgentemente el testimonio de la verdad, pero no les hace falta cambiarse de religión. Nuestras ciudades necesitan desesperadamente el pan de vida, al buen pastor, al Cordero de Dios que quita el pecado, pero jamás nunca pisarán un templo. Jesús escogió entonces personas simples como sus seguidores porque tenía un mensaje simple que manifestar. Simón el curtidor no calificaba para que Dios lo viera, según la religión que lo discriminaba, pero Jesús plantó su iglesia allí. Cornelio, a pesar de ser buena persona, no calificaba para que Dios lo salvara, según la religión que discrimina, pero Jesús plantó su iglesia allí. ¿Tú junto a tu religión cristiana evangélica alguna vez has discriminado a alguien por su religión o estado civil o preferencia sexual o cualquier otra etiqueta que no es digna? ¿O a partir de hoy te unirás al plan que Dios ya ha echado a andar para la liberación de muchas personas, convirtiéndote en un misionero cotidiano y plantando de una vez por todas la iglesia en tu casa o en la casa de alguien que necesita urgentemente la luz para encontrar el camino de regreso a Dios? La pregunta es la misma siempre. ¿Tú qué vas a hacer?